Bienvenidos a una nueva inmersión, amigos. Una que nos lleva directo al corazón de la Guerra Fría. Prepárense para cuestionar todo lo que querían saber sobre ovnis en seguridad nuclear. Hoy vamos a explorar un incidente en la base de la Fuerza Aérea Malmstrom en 1967 que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Lo que me parece realmente fascinante de este caso es cómo conecta dos mundos que a simple vista parecen totalmente distintos, la tecnología militar de punta y los fenómenos aéreos inexplicables. Exacto, pongámonos en contexto. Es 24 de marzo de 1967, en plena Guerra Fría. La base aérea de Malmstrom en Montana es un punto neurálgico armada con misiles nucleares. Minuteman. Es la primera generación de estos misiles intercontinentales. En ese momento, el destino del mundo dependía de estas armas. Y no estamos hablando de cualquier base malmstromera, y sigue siendo una pieza clave de la disuasión nuclear de Estados Unidos. Cualquier fallo de seguridad ahí habría tenido repercusiones a nivel mundial. Pero imagínate que eres el teniente Roger Salas. Estás en un puesto de control de lanzamiento subterráneo. Es tarde, la tensión está en el aire y de repente todo tu mundo se pone patas arriba. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Salas recibe una llamada frenética de un guardia de seguridad en la superficie. El guardia está alterado, habla de luces extrañas en el cielo, de un objeto misterioso sobrevolando el perímetro de la base. Claro, al principio Salas se muestra escéptico. Pero entonces recibe otra llamada, y esta vez el miedo en la voz del guardia es palpable. Un objeto brillante de color rojo anaranjado se encuentra justo encima de la entrada de las instalaciones. Las alarmas empiezan a sonar, y entonces ocurre lo impensable. 10 misiles Minuteman y listos para ser lanzados empiezan a desactivarse uno tras otro. Es como sacado de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero esto fue muy real. 10 misiles nucleares quedaron inoperativos en cuestión de segundos. Y aquí viene lo más extraño. No hay una explicación lógica, ni un corte de energía, ni señales de sabotaje, ni fallos técnicos. Simplemente un fallo repentino e inexplicable. Y por si fuera poco, esa misma mañana, en otra instalación de lanzamiento llamada Echo Flight, otros 10 misiles sufrieron un fallo similar en circunstancias extrañamente parecidas. Los testigos de este lugar también reportaron avistamientos de ovnis en la zona. Dos fallos masivos en dos ubicaciones diferentes el mismo día y ambos acompañados de avistamientos de ovnis. Es una coincidencia que da escalofríos. La Fuerza Aérea inició una investigación a gran escala, pero no llegaron a ninguna conclusión. Documentos desclasificados años después confirman que simplemente no pudieron determinar la causa de los fallos. Robert Salas se ha convertido en una figura clave en todo esto. Ha hablado extensamente sobre el incidente, incluso escribió un libro titulado Faded Giant en 2005. En él alega que hubo un encubrimiento deliberado por parte de las autoridades. Y Salas no está solo. En 2010 se unió a otros exmilitares en una conferencia de prensa en Washington, D.C., donde afirmaron que Malmstrom no fue un evento aislado. Estas personas sostienen que los ovnis han estado interfiriendo por instalaciones nucleares durante décadas y que el gobierno lo sabe, pero ha decidido mantenerlo en secreto. Si esto es cierto, ¿qué nos dice sobre las capacidades de estas naves no identificadas? Esa es una pregunta que nos lleva al meollo del asunto. ¿Estamos ante algo que escapa a nuestra comprensión? Entonces, ¿qué pasó realmente en Malmstrom? ¿Fue una serie de extrañas coincidencias o algo mucho más extraordinario? Algunos han teorizado que podría haber sido una interferencia electromagnética, pero la tecnología para desactivar 10 misiles nucleares simultáneamente y con tanta precisión simplemente no existía en 1967. Para ponerlo en perspectiva, pensemos en los equipos electrónicos de la época, radios de transistores, televisores con pantallas pequeñas, nada remotamente parecida a la potencia necesaria para afectar un sistema tan sofisticado como un misil Minuteman. ¿Y si se tratara de una prueba secreta de guerra electrónica que salió mal? Esa es otra posibilidad de que se ha barajado, pero si ese fuera el caso, no habrían contado a la Fuerza Aérea algún rastro de ello. Su investigación fue exhaustiva y no encontraron absolutamente nada que sugiriera tal operación. Lo que nos deja con la posibilidad más intrigante y francamente inquietante. Estaban los ovnis desactivando esos misiles deliberadamente. Estaban enviando un mensaje. Y si es así, ¿cuál era ese mensaje? ¿Por qué este interés en los sitios nucleares? ¿Simplemente están observando nuestras capacidades o poseen la habilidad de neutralizar nuestras armas más poderosas? Estas preguntas nos llevan por una madriguera de especulaciones. Están tratando de protegernos de nosotros mismos. O podría haber otro motivo más enigmático en juego. Lo que vimos en Malmstrom no fue un incidente aislado. Hay un patrón más amplio de actividad ovni alrededor de sitios nucleares que se remonta a los inicios de la era atómica. Es como si estos objetos se sintieran atraídos por nuestra tecnología nuclear, casi como si la estuvieran estudiando o evaluando su amenaza potencial. Exacto. Hay numerosos informes de testigos creíbles, incluyendo personal militar y científicos, que afirman haber observado ovnis cerca de instalaciones nucleares, a veces incluso interfiriendo con sus operaciones. Y esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante: si estos ovnis son capaces de tales hazañas. ¿Qué nos dice eso sobre sus capacidades tecnológicas y su comprensión de nuestros sistemas?
Si realmente estamos hablando de una inteligencia no humana, imaginemos por un momento lo que eso implica. Hablamos de una civilización que ha logrado no solo el viaje interestelar, sino también la capacidad de interactuar con nuestra tecnología de una forma que ni siquiera podemos comprender. Es una idea que nos pone los pelos de punta. Gastamos miles de millones de dólares en sistemas de defensa, en radares de alerta temprana, en armamento sofisticado, y aún así algo o alguien puede aparentemente eludir todo eso con facilidad. Desafía nuestra supuesta superioridad tecnológica y plantea serias dudas sobre nuestra vulnerabilidad frente a lo desconocido. Y no se trata solo de vulnerabilidad en un sentido militar. Si estos objetos pueden desactivar armas nucleares, ¿de qué más son capaces? Podrían afectar nuestras redes eléctricas, nuestros sistemas de comunicación, toda nuestra infraestructura tecnológica. Es un pensamiento escalofriante, pero que no podemos ignorar. El incidente de Malmström, junto con los numerosos otros informes de actividad Ovaneni alrededor de sitios nucleares, debería servir como una llamada de atención. Necesitamos empezar a hacernos preguntas serias sobre qué son estos objetos, de dónde vienen y cuáles son sus intenciones. Imagina que eres un científico en los años 50 viendo los primeros ensayos nucleares. La potencia, la destrucción. Es un punto de inflexión en la historia humana. Y si esa misma demostración de poder llamó la atención de algo más allá de nuestro planeta. Es fascinante y aterrador a la vez pensar que nuestras propias acciones podrían habernos puesto en el radar, por así decirlo, de una inteligencia extraterrestre. Y si nos están observando, evaluando, esperando a ver qué hacemos. El incidente de Malmström, con su falta de respuestas concretas, realmente pone de manifiesto las limitaciones de nuestro entendimiento. Puede que estemos en la cima de la cadena alimentaria aquí en la Tierra, pero ¿qué sucede cuando algo completamente fuera de nuestra comprensión aparece y comienza a jugar con nuestras armas más poderosas? Es una llamada a la humildad. Nos recuerda que todavía somos una especie relativamente joven, que aún estamos explorando nuestro lugar en el gran esquema de las cosas y que todavía hay mucho que no sabemos. Y eso es lo que hace que todo este tema sea tan fascinante. Es un recordatorio constante de que siempre hay más que aprender, más que descubrir, y que el universo está lleno de misterios que esperan ser desvelados. Malmström es un ejemplo perfecto de esto. Es un caso que ha desconcertado a los investigadores durante más de 50 años, y todavía no hay una explicación definitiva de lo que sucedió. Pero eso no significa que debamos dejar de buscar respuestas. Al contrario, son casos como este los que nos empujan a pensar fuera de la caja, a desafiar nuestras nociones preconcebidas y a mantener una mente abierta a las posibilidades. Porque quién sabe qué otros secretos esconde el universo. ¿Qué otros misterios hay ahí fuera esperando ser descubiertos? Volviendo al incidente en Malmström, el hecho de que varios misiles fallaran simultáneamente sugiere un nivel de precisión y control que es difícil de explicar con la tecnología convencional de la época. Es como si algo estuviera apuntando a esos misiles específicamente, casi como un cirujano desactivando un órgano vital. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta de la intención. Si estos ovnis son capaces de tales hazañas, ¿qué significa eso? ¿Están tratando de enviarnos un mensaje? ¿Intentan prevenir una catástrofe nuclear o simplemente están estudiando nuestras capacidades? Pero una pregunta que nos obliga a confrontar nuestra propia historia. Durante la Guerra Fría, la humanidad estuvo al borde de la aniquilación. La amenaza de una guerra nuclear era constante. Es posible que esa misma tensión, esa posibilidad de autodestrucción, haya llamado la atención de algo más allá de nuestro planeta. Es una idea inquietante, pero que nos invita a reflexionar. ¿Y si la presencia de estos ovnis, en lugar de ser una amenaza, es una especie de mecanismo de seguridad, un control externo para evitar que nos destruyamos a nosotros mismos? Es una posibilidad, o tal vez su interés en nuestras instalaciones nucleares no tiene nada que ver con nosotros. Quizás la energía nuclear, la forma en que la generamos y la controlamos, es algo que les resulta interesante por razones que escapan a nuestra comprensión. Es como si estuviéramos ante un rompecabezas gigante y solo tuviéramos unas pocas piezas. Sabemos que estos incidentes ocurren, tenemos testimonios, documentos desclasificados, pero el panorama completo sigue siendo un misterio. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos avanzar en nuestra comprensión de estos fenómenos? Creo que lo primero es reconocer que hay mucho que no sabemos. Dejar de lado la arrogancia de creer que tenemos todas las respuestas y abrirnos a la posibilidad de que existan realidades que están más allá de nuestra percepción actual. Eso implica un cambio de paradigma. Pasar de la negación y el ridículo que han dominado el discurso sobre los ovnis durante décadas a una investigación seria, científica y abierta a todas las posibilidades. Exactamente. Necesitamos más datos, más investigación, más análisis riguroso y sobre todo necesitamos dejar de lado los prejuicios y las ideas preconcebidas. El incidente de Malmström es un recordatorio de que el universo está lleno de misterios. Un recordatorio de nuestra propia fragilidad y de lo poco que realmente sabemos sobre el cosmos que nos rodea. Y tal vez al explorar estos misterios, al intentar comprender lo que está más allá de nuestra comprensión, podamos aprender algo no solo sobre el universo, sino también sobre nosotros mismos.
Y con esa reflexión damos por concluida esta inmersión en el misterio de Malmström. Un recordatorio de que lo desconocido está ahí fuera esperando ser descubierto. Hasta la próxima.